Bienvenida a la actriz Denise Darañez y a la directora Cecilia Baranda, que presentan dentro del marco de Montevideo de las Artes 2018 la obra La Incapaz. Le damos la bienvenida, es un gusto que estén aquí con nosotros. Un placer para nosotros. Qué maravilla. Bueno, ¿cómo es este personaje, esta Clara García de Zúñiga? Bueno, el imaginario colectivo la conoce por el fantasma del Museo Blanes. Pero atrás de esa historia hay una historia de una mujer que vivió a mediados del siglo XVIII, durante el disciplinamiento que existía en el Río de la Plata, y que más allá de tener un espíritu libre, la encorsetaron prácticamente, la casaron a los 10 años, empezó a tener hijos, y bueno, empezó a vivir una vida no querida por ella, y ella misma eligió salir de esa vida y empezar a vivir fuera de los códigos tradicionales de la época. Entonces se la conoce como una gran transgresora. Claro. Además... Le habían dormían en un altillo también. La encerraron. La encerraron en un altillo. La encerraron en un altillo. La familia, o sea, su ex marido, que además era político en la Argentina, era senador de la Argentina y tenía vinculación con políticos tanto de la Argentina como del Uruguay, y la encerraron porque ella era dueña, heredera de una de las mayores fortunas que había en el Río de la Plata. Entonces, para quitarle toda esa fortuna, le sacaron los hijos, la encerraron y por eso se creó la historia del fantasma del Museo Blanes, pero en realidad lo que pasó es una gran injusticia porque fue el despojamiento total de la vida de una mujer que podía haber sido libre, que podía haber vivido de otra manera, ¿no? Se la conoce además por la madre de Roberto de las Carreras. La obra es de Carlos María Domínguez, que es el autor de la novela El Bastardo, a que le dedica buena parte de la novela, se la dedica a Clara García de Zúñiga. Y esa es la historia que nosotros en 50 minutos contamos gracias a la autoría de Carlos María Domínguez, que es excelente. ¿Y se sitúa en qué momento de la vida de ella? En el momento en que ella está encerrada, encerrada en esa torre, que lo que era antes, antes era esa la quinta del Paso de las Duranas, y que Clara García de Zúñiga después la compró y vivió con hijos que ella tuvo de otros hombres, porque ella además tenía muchísimos amantes, y uno de los más grandes amantes que tuvo, que por lo menos fue una relación más pasional, fue con Ernesto de las Carreras, el padre de Roberto de las Carreras, ¿no? Entonces, en ese encierro, ella se prepara para un juicio que realmente fue una burla, ¿no? Como fue una burla también el pedido de justicia de ella, porque en realidad estaba todo unido, poderes económicos, políticos seguro. Y todo ese dinero, tanto su exmarido como su yerno, lo terminaron repartiendo con los políticos de turno que había en el país. En realidad fue al Partido Nacional que se lo dieron. ¿Por qué La Incapaz? Perdón. ¿Por qué La Incapaz? La Incapaz es como la declara la justicia a instancias de su marido. Y declarar a una persona incapaz es como una figura jurídica que se llama muerte súbita. Una persona declarada incapaz pierde la vida, muere, prácticamente muere su vida, muere su vida social, su vida incluso personal y consigo misma, con el agravante de que ella es confinada a un altillo durante 10 años. Luego de eso ella la trasladan a Paysandú, de manera que no moleste más, ¿no? Donde muere con una sola hija que le quedaba, que vivía con ella, que era otra hija natural, y muere finalmente en Buenos Aires por una afección del vientre o algún problema uterino o estomacal. Y eso es La Incapaz. La Incapaz, reseñado por los médicos que estuvieron al servicio de un juicio. Hay documentación en la que se basó Carlos María Domínguez para hacer la novela El Bastardo, y de donde él transcribe o dialoga de alguna manera
lo que consta en los registros, en Gualeguaychú y en Montevideo, de lo que ella, de la manera que ella se defendía en el juicio, y cómo ella quiso defenderse transgrediendo ciertas normas. Y eso en realidad fue lo que más la perjudicó. Claro. Claro. Hubo más elementos para declararla incapaz. ¿Hasta qué edad sobrevivió? Vivió hasta los 51 años. 51 años. Muy joven. Pero en realidad los que se enriquecieron fue, como dice la obra, los grandes capaces o incapaces de esta historia, los grandes capaces de esta historia, que fueron los abogados, los médicos, los políticos, fueron los que se enriquecieron con el dinero de ella. Cómplices, todos. De todo. Y hay un dato importante. En aquel momento el Vilar de Bo recién se abría, pero no era un lugar de internación. Pero hay archivos en el Vilar de Bo de una cantidad enorme de mujeres declaradas incapaces por sus maridos, siendo sanas totalmente, para quedarse justamente con sus fortunas. No se olviden que era una época donde la mujer no tenía independencia económica, o sea, ni independencia legal. Claro. Entonces las declaraban incapaces y que quedaban años viviendo en el Vilar de Bo, mientras los maridos usaban la fortuna que tenían. Ahora, como actriz, ¿cómo construyeron todo esto? Porque es una carga emocional tremenda. Sí. Bueno, hablamos de lo que es Clara en la historia, en lo que aparece en los registros, por suerte la divulgación que tuvo a través de la novela. Esta Clara, que también está escrita por el mismo autor de la novela, dialoga consigo misma, dialoga con el público, pasando por diferentes emociones, estados, por muy diferentes facetas, muy abruptas, que en realidad es como ella se la describe. Puede pasar de la desconfianza, de lo vulnerable, de lo transgresora, de reírse de pronto, y las persiguen los fantasmas, sus padres. Claro. Especialmente la madre, que fue la que la prometió en matrimonio a los 9 años. La madre en realidad que se proyectó en ella de alguna manera, estaba supuestamente enamorada de ese marido que le elige, y la persiguen los fantasmas, y esa defensa que es de sí misma fue la que realmente la perjudicó más, ¿no? Porque ella transgrede, ella dice, yo hago esto y esto y esto, que para una mujer de la época estaba muy mal visto, y que dicen los médicos, solo una persona fuera de su juicio puede ser capaz de decir estas cosas. ¿Y qué tan diferente? La lucidez de los locos, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Y qué tan diferente es esa mujer de esa época a la mujer de hoy? Creo que la mujer de hoy puede decirlo con más naturalidad, esas cosas. Y con otro respaldo. Sí, sí, porque lo que ocurre con Clara es que hay una identificación con el sexo masculino. Es decir, lo que ella dice de lo que hace de su vida era lo que un hombre estaba permitido hacer y decir que hacía. Claro. Y entonces ahora no sonaría tan raro, pero no sonaría tan raro condicionalmente, no sabemos, porque creo que todavía hay muchas cosas para la mujer para ganar, ¿no? Para seguir defendiendo su lugar como tal, ¿no? Sí, y dejar de ser un objeto, ¿no? Porque hoy en día todavía seguimos teniendo ese problema sobre el tapete, el tema de la mujer objeto, el tema de la mujer como una propiedad, ¿no? Yo creo que el Uruguay ha avanzado teóricamente y de la boca para afuera en muchos temas, pero en realidad es un país muy joven y en lo concreto no se avanzó demasiado. Por algo sucede lo que sucede. Y para nosotros, además, la gente de teatro, la lectura de aquello que pasó en la historia y crear el puente para el presente es fundamental. Totalmente. Porque nosotros decimos, bueno, estamos haciendo determinada obra, pero también con esta obra estamos diciendo, las cosas no han cambiado.
Claro. Totalmente. Y que Igual estas creo que- situaciones no queden en el olvido, ¿no? Sí, No, creo que totalmente, también es una bueno para historia. la gente ver este personaje, del cual hay mucha fantasía. Obviamente que nosotros no abordamos el trabajo a través de lo que es el fantasma, ¿no? Claro. No es No es la lo que temática. interesa realmente, todo lo contrario, es poder decir, esta mujer existió Sí, 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 y le hacerla pasó visible. esto y Totalmente. esto le pasó. Entonces, Totalmente. Sala Verdi, ¿no, verdad? En Sala Verdi. En Sala Verdi tenemos funciones viernes y sábado a las 21:30 horas, domingo a las 19:30 horas en el Teatro Circular. Primero Lunes Circular. 15 y martes 16 de enero, 21 horas allí en Sala Verdi. En Sala Verdi, porque nosotros vamos a hacer temporada, primero que nada, ganamos el primer premio en el proyecto de fortalecimiento de las artes de la Dirección de Cultura. Eso nos significa hacer 16 funciones en sala, que vamos a estar viernes, sábado y domingo en el Circular hasta el 16 de febrero, y 10 funciones por distintos barrios. Entre esas 10 funciones están la de los festivales de Sala Verdi y también un festival en el Florencio Sánchez, que es el 25 de enero. Perfecto. Impecable. Cecilia Denis, muchísimas Muchísimas gracias por Muchas estar. gracias a ustedes, Por los favor, un esperamos a placer. todos. Perfecto. Pausa. ¿Hacemos una pausa? Sí, pausa y Y ya volvemos. venimos, dale. Se vayan.